Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al comienzo de nuestra semana física de Tauro. Por lo visto, ayer pasé vergüenza haciendo cosas que no me gustan, que es moverme. Eh, pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, bueno, quedó registrado, un montón de gente lo ve. Respiro profundo y sigo con mi vida. Entonces, vamos a la semana física. Eh, Como les había dicho al principio de este mes, esta semana iba a estar acompañada por ciertas energías, por ciertos seres que representan la materialización de las cosas. Y esta semana le toca a nuestro gran creador egipcio, el dios Ptah. Así que vamos a recordar primero que nada quién es el dios Ptah. So first of all, let's remember who is the god Ptah. Y antes de nada, me gustaría recordarles lo siguiente. Cuando yo me refiero a dioses, no piensen que dentro de mi filosofía, de mi pensamiento, estoy hablando de que creo en un dios, ¿sí? O que creo en esos dioses. Sino que cuando hablo de Dios, estoy hablando de un atributo de la existencia. ¿Mm? Dicho esto, entonces, el dios Ptah. El dios Ptah forma parte de uno de los Nun. Vamos a hacer como una especie de arbolito acá. Ok. Esto es una idea, no es exactamente así, pero es una idea de cómo podemos entenderlo. Ok. Imaginemos algo más o menos así. Tenemos a Ra, que es la esencia divina, la luz divina de todo, que genera Nun, que son los diferentes conceptos de la divinidad. ¿Mm? Diferentes conceptos de la divinidad, de los cuales surge el agua y el aire. Perdón, acá me olvidé de algo. El agua y el aire. Los cuales dan lugar a Geb, mitología egipcia. Nut. Ok, vamos a verlo más o menos así. Ra, la esencia, diseña los conceptos divinos, Nun, que se dividen en aire y agua, las cuales dan lugar a Geb y a Nut, cielo y tierra, que generan a Ptah. Y Ptah se divide en diferentes partes, creando a los dioses de la cosmovisión egipcia. Ok. Entonces, esto sería como el lugar donde localizar a Ptah. Ptah es la materia. Básicamente es el creador. ¿Mm? Hace referencia a aquel que genera las cosas hacia adelante. So Ptah is the creator itself, is the one that manifests the things, the realities ahead. ¿Mm? Mientras que hasta entonces todos son conceptos o globalidades, Ptah empieza a diseñar las cositas más pequeñitas. ¿Mm? Y todas las generalidades todas las cosas de la naturaleza. ¿Mm? Incluso los mismos dioses que van a crear la naturaleza. Ok, entonces, Ra no es el creador, es la conciencia divina. El creador se encarna en el concepto de Ptah.
¿Mm? Entonces, cuando escuchen la palabra del dios Ptah, lo van a relacionar sobre todo con el dios de la creación, el dios de la arquitectura, de los artesanos y también de la oscuridad. Entonces algunas personas podrían decir, es el dios de la oscuridad, sería como una especie del diablo, ¿no? En la mitología griega, a Ptah se lo conoce como Hefesto y en la mitología romana como Vulcano, ¿m? Que es el herrero del infierno, es el que está haciendo las herramientas, las espadas y demás. Entonces, la idea de este ser creador suele estar relacionado con el fuego, suele estar relacionado con eh, suele estar relacionado con lo oscuro, con la oscuridad. ¿Por qué? Porque se interpreta a Ra como la luz divina de expansión de conciencia que no está materializada y se interpreta a la oscuridad como esa conciencia divina materializada. Es decir, los objetos que proyectan sombra. ¿Está? Entonces, en la antigüedad, el concepto de sombra, de oscuridad, no tenía que ver con lo malo, sino que tenía que ver con lo materializado, el aspecto material, aquello que proyecta sombra en la realidad. ¿Está? ¿Se entiende esto? Por lo tanto, ¿qué significa que produzca sombra? Significa que él densifica la divinidad para que la divinidad pueda expresarse, crear, manifestar su potencial. O sea que se divide a sí mismo para poder manifestar los diferentes atributos de sí mismo. Atributos que antes estaban en la conciencia divina y que ahora se iban a tocar, a manifestar, a vivir. Entonces, de sí mismo saca objetos, crea objetos, seres, dioses, que van a tener su forma, su estructura, su historia y que van a proyectar una sombra y van a emitir una luz, ¿sí? Son los atributos básicamente de toda la creación. Por lo tanto, la realidad se distribuye en función de los atributos de Ptah, ¿sí? Atributos que podrían ser la sexualidad, el amor, el pensamiento, la inteligencia, la palabra, la música, las artes, ¿sí? Son los diferentes atributos del creador. Y a cada uno de ellos se le llama un dios o una diosa. Es una divinidad. Y como el patrón de la creación es fractal, es decir, que empieza a multiplicarse, significa que lo que antes era un dios se divide en dos dioses, femenino y masculino, que se dividen a su vez en más dioses, en otros cuatro, y esos cuatro en ocho, y esos ocho en seis, y así constantemente. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que cada ser que existe tiene dentro de sí los mismos potenciales que el gran ser creador, ¿sí? Que se va subdividiendo, subdividiendo, y nosotros nos vamos a seguir dividiendo constantemente, entregando nuestros atributos a las siguientes generaciones por venir. ¿Dónde están nuestros atributos? Nosotros a los atributos los conocemos por ser cualidades humanas, cosas que nos definen como humanos. Entonces decimos la bondad, por ejemplo, la inteligencia, la música, no sé, todos los atributos que se le puedan ocurrir que tiene un humano. Pero ¿de dónde vienen esos atributos humanos? Vienen de un impulso interno. Ese impulso interno es una emoción. ¿Y la emoción de dónde viene? La emoción es una energía producida por una reacción química dentro del cuerpo que es hormonal. ¿Y las hormonas dónde se producen? Se producen en las glándulas. ¿Y las glándulas qué son? Son conjuntos de moléculas formadas por átomos que contienen una energía eterna que se está moviendo constantemente, que llamamos chakra. ¿Y ese chakra qué es? Energía de vibración. Y esa vibración es la creación. ¿Se entiende por dónde viene la cosa? Entonces, ¿qué significa? Que en realidad nosotros
esos atributos que tenemos, provienen de la esencia universal, pero a su vez en el mundo físico provienen de las glándulas. Las glándulas son los órganos, son el camino intermedio entre toda la energía sutil para materializarlo en el mundo. ¿Mm? Vamos a ponerlo de esta manera entonces. Ok. Entonces, vamos a verlo de esta manera. La vibración crea energía, y la energía genera átomos, el átomo genera células, que dan lugar a órganos. Los órganos producen hormonas, que dan lugar a emociones, que producen impulsos, que despiertan los atributos. O sea que los atributos divinos que los humanos tenemos en nosotros, que la realidad tiene sobre nosotros, hacen todo este camino. Y el punto intermedio que le permite al universo crear la materia es este. Es este punto de acá, el cual en el plano energético se le llama chakra. Los atributos serían simplemente conceptos mentales en el universo si no pasaran por todo este proceso para volverse materiales. Teniendo este concepto, entonces, de lo que es el surgimiento de un atributo, es lo que tiene explicar cosas con la mente en blanco. Ah, ya entendí, ya está. A lo que iba esto es que como vemos, el punto medio de manifestación entre lo divino y lo mundano, entre lo etérico y lo físico, son los órganos que obtienen vida a partir de los chakras. Entonces, los chakras desde el plano etérico y los órganos desde el punto de vista físico son el punto intermedio, ¿sí? El punto de conexión que permite la materialización de lo divino. Por lo tanto, Ptah encontró la forma de hacer un camino, Ptah como concepto, encontró una forma de, de traer lo sutil hacia lo físico y que podamos vivirlo, ¿no? ¿Esto qué hizo? Que entendamos de que en todo el mundo, así como en nuestro propio cuerpo, hay lugares estratégicos que son puntos de inflexión, como el que vimos en el dibujo recién, son puntos de inflexión en el que todo lo etérico se une y sale del otro lado hacia lo físico. Es decir, puntos donde el cielo desciende a la tierra. Esos puntos en nuestro cuerpo físico se llaman glándulas. Las glándulas del sistema endocrino. Ahí están las puertas, pero en la Tierra hay más. En la Tierra hay montañas, islas, lagos que representan esas puertas. Estos lugares es lo que llamamos nodos, nodos de energía, donde la energía circula hacia abajo y asciende hacia arriba y se unen en un nodo. Estos sitios son perfectos para que el cielo baje a la tierra. Son lugares perfectos para que la tierra ascienda al cielo. En la antigüedad, las personas buscaban estos sitios y la forma de poder encontrarlos era viendo qué pasaba en las nubes, viendo dónde pasaban cosas raras en el cielo que identificaran que ahí había algo importante.
Entonces, una de las cosas que seguían para interpretar dónde había un portal eran los pájaros. Los pájaros, cuando creaban estos círculos volando hacia lo alto, más y más y más alto, y repetían el patrón en un mismo lugar todo el tiempo, los antiguos interpretaban que ese era un sitio donde el cielo estaba descendiendo a la tierra. ¿Mm? Por lo tanto, los sabios antiguos se dedicaban a observar aves, que en latín se dice avis spictum, que nosotros decimos auspicio. Auspiciar algo es observar las aves para saber dónde va a bajar el mensaje, tener una idea de lo que puede llegar a pasar, ¿Mm? De los mensajes que vienen de arriba. Nosotros hoy en día la palabra auspicio lo hemos convertido en dar dinero a alguien o financiar a alguien para que esa persona pueda seguir haciendo lo que hace. ¿Por qué? Porque la persona que financia, que auspicia, en realidad es porque ve futuro, ve que algo puede ir bien en ese lugar. ¿Se entiende? ¿Ok? Avis pictum. Mirar aves. Es una señal de lo que va a pasar. Entonces la señal básicamente eran pájaros que daban vueltas en círculo. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Buscaban ese lugar porque consideraban que era el punto nodal, ¿sí? El punto nodal donde esa información se pudiera manifestar, ¿no? ¿Y qué hacen en ese lugar? Lo paraban, cortaban los árboles, cortaban la montaña, abrían un espacio donde los sacerdotes pudieran hacer sus ceremonias para recibir los mensajes de los dioses. En lenguas indoeuropeas, lugar cortado o lugar limpio de cosas se dice tem. Templo. Templo. Sitio hecho por cortes, árboles o piedras. Cortes de árboles o piedras. La P surge de la unión de la M y la L. Es sonora. Cuando digo templo, 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 templo. ¿Sí? Aparece una P naturalmente. De esta manera tenemos la palabra templo. La palabra templo, entonces, es el espacio que se abre para poder recibir los mensajes del cielo y conectarlo a la tierra. Fíjense, no es una construcción, es el espacio abierto para que haya comunicación. Y obviamente, ¿qué hacían las personas? Utilizaban en los templos las plumas de los pájaros, del águila, del cóndor, del quetzal, del buitre, del cuervo, del halcón. Utilizaban las plumas para hacer las ceremonias, para decorarse como sabiduría, porque las plumas traían el conocimiento del cielo a la tierra. Se escribía, cuando se descubrió la tinta, se empezó a escribir con las plumas, porque el conocimiento venía directamente del cielo. ¿Vieron cómo vienen las cosas? Camino histórico. Y entonces llegó un momento en que empezaron las construcciones. ¿Qué se hizo? Como los sacerdotes se iban a vivir a ese lugar para encarnar a ese ser divino, entonces se construyó una casa para los sacerdotes donde pudieran reunirse con Dios, con los dioses. ¿Mm?
y por eso se le llama templo. En realidad era una casa donde los sacerdotes podían reunirse con el espíritu de los dioses. Con el paso del tiempo, la forma en que se construía el templo era fundamental, porque se construía en función de la información que se descendía. Por lo tanto, el templo comenzaba a considerarse un lugar sagrado, porque las mismas formas, piedras, esculturas, la misma construcción estaba destinada a encarnar al Dios. En un primer momento, el templo era un lugar para contemplar. Fíjense la palabra contemplar. Contemplar significa reunirse en el temple. Reunirse en el temple, en el espacio abierto, para observar el cielo. Contemplar es la palabra que viene de la acción de lo que se hace en el templo. Sentarse a mirar el cielo. Cuando se construyen los templos, muchas personas dejan de ver el mensaje en los cielos y empiezan a ver hacia adentro. No lo que venía de arriba, sino lo que venía de adentro, en la oscuridad, en la sombra, la contemplación interior. Esto nos lleva a la meditación. El concepto del templo, entonces, no implica una construcción, sino un medio, un punto central desde el cual uno puede observar de un lado y del otro. Todas las culturas del mundo construyen templos como puntos sagrados de conexión. Aún así, hay muchos templos que son naturales, como ciertas montañas, lagos, islas, como ya lo dije, árboles. Hay muchos lugares sagrados que están repartidos en la tierra y que no tienen un templo físico, pero sí son considerados templos porque son puntos de descenso de energía y por eso se le llama templo etérico. Un templo etérico no es un lugar construido. Un templo etérico no tiene por qué parecerse a una cultura humana. Un templo etérico puede ser una montaña, un templo etérico puede ser un árbol. Un templo etérico no tiene forma cultural humana, ni siquiera tiene forma de pirámide de cristal. Un templo etérico significa un lugar de contemplación. Entonces, ahora que sabemos lo que es un templo, vamos a entender lo siguiente. Todo lugar que nos lleva a unir cielo y tierra es considerado un templo, ya sea un lugar natural o un lugar cultural, ya sea una iglesia cristiana, ya sea una mezquita musulmana, ya sea una sinagoga, ya sea un templo hindú, budista, no importa de qué religión sea, es un templo. Tiene la intención de formar parte de un nexo para ir hacia el centro y unir cielo y tierra. Por eso, no importa a qué templo vayan. Lo importante es que contemplen. ¿Sí? No es una cuestión de religiones el templo, es una cuestión de observación. Un templo es un lugar que fue construido o tiene el objetivo de contemplación. Es decir, una casa no es exactamente un templo, porque una casa es donde uno vive, donde uno lleva su acto diario, donde hace sus cosas diariamente. No es un lugar de contemplación. Puede que haya un espacio de la casa que lo dedique exclusivamente a la contemplación y se convierta en un portal. Eso sí, puede ser también el árbol del jardín, ¿sí? Pero no cualquier lugar puede ser un templo. Un templo solo se convierte en un templo cuando la intención es contemplación, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces,
Cuando nosotros vivimos desde la inconsciencia, nuestro cuerpo es un cuerpo, pero cuando empezamos a vivir desde la conciencia, nuestro cuerpo se vuelve un templo. Y no un templo porque dentro está el alma, sino un templo porque yo ahora me contemplo a mí mismo y me doy la importancia adecuada que mi cuerpo necesita o le corresponde. Por eso lo de esta semana, lo que vamos a hacer es tratar de entender ese cuerpo físico, tratar de conocerlo, saber cuáles son las partes de este templo, reconocer cada uno de esos templos internos y cómo cada uno de ellos es un puente de comunicación de lo sutil a lo denso, de lo denso a lo sutil. Bien. Y como último detalle para cerrar, en honor a lo que estamos haciendo y a nuestro Ptah, recordarles lo que significa Egipto. Egipto viene de la palabra griega, de la palabra egipcia Hat-Kapta. Hat-Kapta. Olvidé la H. Ptah. Hat significa hogar, casa, como Hat-Hur. Hat es casa. Ka, espíritu. Ptah, creador. Hat-Kapta, hogar del espíritu creador. Que los griegos, al no poder pronunciar Ha-Kapta, dijeron Aegyptas. Aegyptos. Y aquí estamos, entonces, en la casa del espíritu creador. Y a lo largo de su cuerpo construyó los templos del camino iniciático. Pero no sé si sabían, Egipto en árabe no se llama Egipto, se llama Misr. Misr. En lengua árabe, no egipcia. En lengua árabe se llama Misr. M-I-S-R. Y significa fortaleza. O sea, fortaleza no de fuerte, sino de la construcción, como de un castillo, fortaleza. Vamos a la información de hoy. Hablando de el espíritu creador, vamos hoy a la palabra, al sonido, la vibración del día es Ka, justamente, que es la palabra espíritu. La vibración es Ka. No es Ka, es Ka. Ka. Esto, algo interesante que les voy a decir de este sonido. El sonido Ka tiene que golpear arriba el paladar, ¿sí? No es Ka suave. Ka es otra palabra. Ka. Ese sonido es para golpear arriba la hipófisis, ¿sí? Hace vibrar el huesito donde se sostiene la hipófisis. Entonces, la palabra Ka tiene un sentido de golpear la hipófisis para llamar la atención del espíritu. O sea, el chakra corazón. Bien, la afirmación es: yo soy canal entre espíritus. El código del día es el sistema circulatorio. Otro de los sistemas fundamentales del cuerpo es el encargado de la distribución de los nutrientes, minerales y elementos químicos, tales como el oxígeno, hacia todos los órganos y rincones del cuerpo.
Las células necesitan las bases químicas para la vida y es a través del sistema de circulación que los mismos llegan a ellas para ser absorbidos. El corazón es su centro, quien distribuye mediante agua y glóbulos rojos, sangre, todos los componentes, entre los cuales el oxígeno es fundamental. Lo hace a través del sistema de venas y arterias. Es la proyección del flujo o pulso del espacio-tiempo espacial, del espacio-tiempo universal. Inspiro profundo y tomo conciencia del cuerpo que habito. Reconozco el oxígeno ingresar por mi nariz, yendo hacia mis pulmones. Puedo sentir el oxígeno dirigirse a mi corazón y de mi corazón por todas las venas hacia cada órgano. Tomo profundas respiraciones y en tanto lo hago, voy acomodando el cuerpo, sintiendo los músculos, los huesos, buscando la posición correcta en función de mi respiración. Comienzo a estirar, a masajear cada articulación de mi cuerpo, bostezando, moviendo cada extremo. Masajeo, acaricio, muevo cada articulación, desde los pies a la cabeza. Juego con el cuerpo, me permito sentirlo, reconocerlo en cada rincón. Siento el tacto, donde me produce placer, donde me produce incomodidad, inseguridad. Me permito tocar el cuerpo. Como tocaría el cuerpo de quien amo, de quien estoy enamorado.
Acaricio suavemente el rostro con suaves círculos, la nariz, la boca, los labios. Las orejas, el cabello. Cada rincón. ¿Qué siento al tocar cada parte? ¿Cuáles son las partes con las que me siento más cómodo, más enamorado? ¿Y cuáles son las que siento vergüenza? Reconozco por qué siento vergüenza o incomodidad de algunas partes de mi cuerpo. Trato de mover todas las articulaciones en círculos, desde las muñecas, los codos, los hombros, el cuello, la mandíbula. Muevo mi columna como ondas, como una serpiente. Las rodillas, los tobillos. Y voy relajando mi cuerpo suavemente, cada uno a su tiempo. Deja caer el peso de todas las articulaciones, de las piernas, los brazos y la cabeza. Dejo caer mi mandíbula. Si es necesario, con la boca abierta, me permito sentir el peso de la mandíbula inferior. Dejo caer los hombros. Y dejo todo mi peso recostarse en la superficie que me encuentro. Inspiro profundo y en esta sensación de relax, esta relajación de reconocer cada parte de mi cuerpo, inspiro profundo, permitiéndome sentir todo el plano espiritual a mi alrededor,
atravesando mi cuerpo en cada respiración, entrando a mí por la espalda, en cada órgano, en cada articulación, al inspirar y emergiendo, saliendo de mí hacia adelante en cada exhalación. Inspiro y el mundo espiritual ingresa a mí por detrás en cada célula y al exhalar sale de mí hacia adelante por cada célula. Me reconozco aquí y ahora como el punto de inflexión, el nodo, donde puedo contemplar todo lo que soy y seré. Soy el portal al que ingreso para conocerme a mí mismo y así poder conocer al universo. Yo soy el templo del espíritu. Te amo. Yo soy el canal entre espíritus. Yo soy el canal entre espíritus. Yo soy el canal entre espíritus. Yo tengo el templo en mí y le contemplo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Inspiro profundo y cada uno vuelve aquí y ahora, masajeando su cuerpo y estirando. Y aquellos que siguen la tarea del mes toman esta energía y la depositan en las aguas con que regamos las plantas. In the seeds that we have sowed. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora.